Saludamos al economista José Luis Vázquez, director zonal 6 del Servicio de Rentas Internas. Economista Vázquez, le saludamos, le damos la bienvenida. Quisiéramos conocer cómo se va perfilando el cierre de este año 2020, uno de los años más extraños que ha vivido Ecuador por efectos de la pandemia y que ha afectado en todos los órdenes de actividad. ¿Qué lectura se puede sacar de esos cierres que va haciendo ya el SRI sobre este año? Muchas gracias, estimado Gustavo. Gracias por el espacio. Un gran saludo a la ciudadanía. Efectivamente, pues un año muy difícil, como ustedes recordarán, el año 2019, si bien cerramos con una recaudación histórica, la parte económica del país ya venía con algunos problemas en su liquidez y con el tema de la pandemia, pues a partir del marzo, pues realmente consecuencia de aquello hemos tenido muchas dificultades en el orden económico y por supuesto también en la recaudación tributaria, que es uno de los pilares fundamentales, pues, que alimenta el presupuesto general del Estado. Lo que se preveía recaudar a nivel nacional sin pandemia, de acuerdo a los pronósticos y proyecciones que se tenía planificado, era tener una cifra que bordeaba los 13.900 millones de dólares. Sin embargo, pues ya con el tema de pandemia, con el encierro que tuvimos, el confinamiento, un semáforo en rojo, que complicó mucho la economía, las previsiones obviamente han bajado. Lo que esperamos es cerrar el ejercicio fiscal 2020 es con una recaudación que pueda llegar, en el mejor de los casos, a los 12.000 millones de dólares. Es decir, una disminución de 2.000 millones de dólares para el presupuesto general del Estado. Meses complicados, especialmente los primeros con semáforo en rojo, en donde tuvimos una disminución en la recaudación que casi llegaba al 40%, lo cual era muy complicado, muy complejo para todas las empresas, salvo algunas que más bien tuvieron, pero contadas, un repunte en sus ventas, pero en la generalidad, digamos, pues más bien todas muy golpeadas por la pandemia. ¿Qué tenemos y cuáles son las cifras a octubre ya cerradas? Porque nos falta ya, estamos ahora analizando el mes ya de noviembre, pero a octubre que podamos dar una cifra ya tenemos a nivel nacional una cifra superior a los 10.000 millones de dólares, lo cual, o ¿qué significa esa cifra con respecto al año anterior? Significa un retroceso, una disminución del 15% con respecto a lo recaudado. ¿Qué pasa en nuestra zona? En la zona 6, en donde Azuay es la principal, donde tenemos la principal recaudación, pues tenemos pues ya una recaudación que llega a los 511 millones de dólares, lo que significa un retroceso del 20% con respecto al año anterior. Vemos señales positivas en algunos impuestos, lo cual nos sería permite, pues, la recaudación del año anterior para establecer contrastes. Bueno, hablando ya en términos de cierre, digamos, de ejercicio, nosotros tuvimos al año anterior un poco más de 730 millones de dólares y lo que vamos a cerrar, lo que nos proyectamos cerrar aquí en la zona 6 es llegar ojalá a los 620 millones de dólares. Entonces vamos a tener esta disminución posiblemente entre el 15 y el 20%. Lo que sí vemos son señales de recuperación. No digo que ha existido crecimiento, pero que esa cifra que viene en disminución va siendo mejor. Si es que al comienzo teníamos una cifra que bordeaba el menos 35%, pues hoy en día en nuestra zona tenemos el menos 20%. En octubre como tal tenemos una señal positiva en el IVA, por ejemplo, si solo vemos al mes de octubre, en donde vemos un ligero crecimiento más bien del impuesto al valor agregado, lo cual es positivo porque nos permite concluir de alguna manera de que las transacciones se han reactivado, de que la economía sí va en mejora, no en retroceso a lo que tuvimos los meses anteriores, y que somos positivos en estos meses de noviembre o diciembre de cerrar de alguna manera con una mejora en la economía ecuatoriana. Podría decir que va mejorando el consumo. Va mejorando el consumo, efectivamente, estimado Gustavo, porque el impuesto al valor agregado, como ustedes conocen, grava la transferencia de bienes y servicios, y eso es un termómetro prácticamente para podernos dar cuenta cómo está la economía. Hoy en día tenemos un IVA que está rezagado ya en las cifras generales de enero a octubre con menos 19% aquí en nuestra zona.
seguido del impuesto a la renta, que tiene una disminución del 17%, a pesar del anticipo que existió, el pago anticipado de renta que se dio mediante decreto, que fue importante también, algunas empresas contribuyeron con este impuesto de manera anticipada. Y también hay que mencionarlo, ¿no? Un impuesto a la salida de divisas que viene siendo a nivel nacional y a nivel local el tercer impuesto más importante en la recaudación. Hay que tener mucho cuidado con este impuesto porque se escuchan voces que debería quitarse de una sola el impuesto, lo cual sería muy complicado, pues alimenta con bastante recaudación actualmente a las cifras nacionales. ¿Hay alguna propuesta de un candidato a la presidencia de la República, el señor Arau, que señala que él cree que debería subirse a una cifra cercana al 30% de impuesto a la salida de divisas? Pero eso queda más bien para el debate electoral. En estos días, justamente un tema colateral importante para la economía, se ha estado en un proceso de discusión, de negociación, si se cabe el término, para fijar el salario mínimo vital. Y dentro de los argumentos utilizados por parte del gobierno, por parte del Ministerio Laboral, fundamentalmente, es que con una inflación negativa previsible para el próximo año, que me parece la cifra en menos 1,01%, no cabe una revisión del salario mínimo. Pero tomando esta cifra del 1,01 negativo, nos daría pensar que las previsiones son de que la economía siga cayendo. He dicho también, por otra parte, como uno de los justificativos para las decisiones tomadas con respecto al salario mínimo vital, que los precios están cayendo en Ecuador. A pesar de la economía dolarizada, que mantiene una economía con precios más altos con respecto a otros países de la región, estos están cayendo, están encontrando un punto más real, un punto de equilibrio en los precios, y todo esto significa estas caídas. Esto, trasladado al tema de impuestos, ¿qué efectos puede tener? Sí, es muy importante la reflexión, pues ha sido un año muy complicado. Vemos que los pronósticos es que para el cierre, bueno, en un inicio se decía que íbamos a cerrar como menos 11%. Sin embargo, pues las cifras han ido mejorando en algo dentro de la situación complicada, pero se proyecta cerrar con un decrecimiento del menos 8,9%, lo cual pues obviamente en la recaudación más bien ha sido mayor todavía este decrecimiento porque creeríamos que podríamos llegar a una cifra del 15% por ahí en decrecimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que se proyecta para el próximo año? Tal vez un crecimiento se dice, ¿no? Pero obviamente hay que tomar en cuenta que el año base tuvo un decrecimiento de, en este caso, el 2020, del 9%. Entonces, claro, vamos a mejorar si es que comparamos el 2020 con el 2021. Posiblemente existe un crecimiento ligero del 3%, del 2%, pero eso no nos quiere decir que realmente se debe a un crecimiento económico, porque si lo vamos a comparar con el año 2019, seguiremos decreciendo, ¿no es cierto? Entonces, las cifras son muy complicadas, no son alentadoras, porque mientras no se vaya el virus, mientras no podamos decir todos podemos volver a trabajar, se reactiven las empresas, es un año electoral, esa es la realidad, que también trae mucha incertidumbre en las empresas, en los contribuyentes, en los inversionistas. Entonces, hay algunas situaciones que tenemos que poner sobre la mesa para lanzar una cifra para el 2021, lo cual es complicado. Y claro, obviamente creo que se ha tomado una decisión conservadora, si bien no es la rama de impuestos, es la rama del salario, en donde más bien se va a conservar la cifra de los $400, porque claro, va a haber posiblemente un decrecimiento. Eso es lo que se proyecta y claro, obviamente no se puede bajar la cifra, pero proyectarnos a poner un valor más alto sería también arriesgar el empleo por una parte, porque claro, las empresas no, con un valor de un salario básico mayor posiblemente no contraten, ¿no? Entonces, habrá que dejar, este gobierno le queda muy poco tiempo, pero sí señalado el camino tanto en la parte tributaria, lo que ha ofrecido el ministro es realizar un plan estratégico, un plan económico tributario en donde se revisen algunas situaciones. Yo creo que es importante dejar trazado ese camino. ¿Cuáles son aquellas? Por ejemplo, revisar el gasto tributario. ¿A qué me refiero a eso? A revisar deducciones, exoneraciones, rebajas que hoy en día posiblemente no estén cumpliendo el objetivo para los cuales fueron creados.
Y por otro lado, pues revisar, claro, algunos impuestos, como el que usted señalaba, estimado Gustavo, el impuesto a la salida de divisas, pero ya no creo que cabe hacer una reforma tributaria en estos 6 meses que quedan, sino dejar trazando el camino para que el próximo gobierno, por supuesto, tome las mejores decisiones en materia económica. Partiendo de las cifras de este año, que en buena parte son ya históricas, pues ha transcurrido 11 de los 12 meses, no van a variar mayormente y las proyecciones que acaba de entregarnos, una caída del 25% de recaudación de impuestos de 12.000 a 10.000 millones de dólares, surge otra preocupación. Los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, de las universidades, de varias otras entidades que dependen del erario público, están directamente ligados, indexados a la recaudación de impuestos. ¿Cómo está afectando y cómo va a afectar esta caída en la recaudación, en el ingreso de todas estas entidades públicas? De hecho, la realidad es que ya nos está afectando pues la parte económica, la liquidez, producto de la pandemia, pues ha hecho que efectivamente que tengamos problemas ya en la parte tributaria que nos compete como tal, es en la devolución del impuesto, ¿no es cierto? En la devolución del IVA con los GATS, que si bien nosotros como Servicio de Rentas Internas hemos cumplido con una resolución favorable o desfavorable por algún motivo, hemos emitido el acto administrativo. Aquí lo que corresponde, lo que está faltando, pues es la acreditación a los respectivos GATS, y es por eso que más bien tenemos los inconvenientes, que más bien el gobierno está sentándose con las diferentes autoridades para tener algún norte, pero claro, la liquidez es indispensable. Han venido capitales del exterior, lo cual es muy importante y nos permite tener ese oxígeno en la liquidez, en la economía, que si no, no hubiéramos podido salir adelante con algunos desembolsos en las devoluciones de impuestos, porque no solamente son los GATS, hemos tenido inconvenientes también en la acreditación de contribuyentes, como es, por ejemplo, la devolución del IVA a grupos prioritarios, que demoró unos meses, la devolución del impuesto a la renta, pero que hoy en día, gracias a esos desembolsos, hemos podido igualarnos ya con aquellos grupos vulnerables, con personas naturales, con personas jurídicas. Todavía faltan acreditar algunas empresas y esperemos que más bien de a poco esto vaya mejorando. También existen temas como, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a los servidores, que obviamente tenía un fondo económico, ¿no? Nosotros estuvimos en un horario de 8 a 2 de la tarde, lo cual, claro, venía como un objetivo de disminuir la jornada, pero de disminuir el sueldo a los funcionarios públicos, porque existe y estamos conscientes todos de que existe un grave problema financiero. En estas elecciones del 2021 va a ser la primera ocasión en que el Consejo Nacional Electoral regule, controle, incluso de fondos para los partidos y movimientos políticos para medios digitales. Hay una nueva modalidad y un fondo que los candidatos podrán disponer, sus partidos o movimientos políticos para la campaña electoral. Esto implica ya un comienzo de control de la inversión en medios digitales. No se ha incluido aquí a los medios digitales internacionales, a las grandes redes como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, pero se empieza ya a tomar control, diríamos, de este mundo digital. ¿Cómo se está avanzando en este tema? Adicionalmente, habrá de hecho una inversión por parte de los candidatos y de los partidos políticos en estas otras redes que no son los medios digitales registrados ante el CNE. ¿Tiene usted alguna idea de cómo se va a proceder? Bueno, son temas nuevos, son temas tecnológicos en donde vamos avanzando. El primer paso ha sido grabar con el 12% a este tipo de servicios. Habrá que ver ya la campaña electoral, cómo se desarrolla, pero por supuesto, si es que se contrata toda la parte de marketing y publicidad por medio de las redes sociales, pues que de seguro lo van a hacer. Claro, esta pauta, esta propaganda, pues tendrá un costo y tendrán que pautar más del 12% del impuesto. No lo digo para el usuario normal que está visitando una red social, porque yo simplemente yo acuerdo con la casa telefónica en la que estoy, ¿no es cierto? Pero
ya si es que voy a sacar, por ejemplo, en Facebook un anuncio, pues eso ya tendrá cargado el 12%. Son avances, pero son avances que son muy complejos, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel del mundo, el tema de la tecnología, porque más bien ahora, producto de la crisis, muchas personas han perdido su trabajo penosamente, pero vemos también que se nos han inundado las redes sociales con comercio informal, venta de ropa, venta de licores, que nos venden por WhatsApp, que nos venden por Facebook. Entonces, realmente llegar a controlar esos temas es un trabajo grande. No digo que, más bien tenemos que enfocar nuestro control a estos nuevos tipos de elusión o de evasión tributaria, en donde se encuentra la informalidad completamente, porque claro, si ven, podemos ir a las calles y ver que también tenemos ahora más que nunca informalidad, también se da y muchísimo en redes sociales, lo cual es una situación compleja para la administración tributaria, el control, pero hacia allá tiene que ir los controles de aquí en adelante, porque poco a poco vemos que van migrando, van desapareciendo, es más, locales comerciales que estaban visibles, que estaban en el centro histórico y que más bien han migrado a redes sociales posiblemente y que están haciendo sus ventas por ahí sin pagar ningún tipo de impuestos. Resulta mucho más fácil y claro, más fácil para el que compra y al que vende, pero el perjudicado es el Estado porque no se ha pagado ningún tipo de impuestos. Entonces, hacia allá tiene que ir nuestro estudio, nuestro análisis, nuestras nuevas formas de control en los siguientes años. Tenemos que irnos reinventando y obviamente ver cómo podemos grabar de alguna manera o identificar a aquellos usuarios que tienen ventas en las redes sociales. Para finalizar, economista Vázquez, y también relacionándolo con la campaña electoral que se inicia, hay propuestas de algunos candidatos que señalan y ven como una de las importantes soluciones para la economía ecuatoriana el de recaudar más impuestos. Piensan que hay demasiada evasión, demasiada ilusión aún en el Ecuador y sobre todo se centran en las grandes empresas de las cuales se dice que pagan muy poco. Esa es una realidad por una parte y por otra, ¿qué grado de control considera usted tiene el Servicio de Rentas Internas para evitar la evasión y la elusión, que no esté justificado, que vaya más allá de los recursos legales que sí tienen algunos contribuyentes? Coméntenos sobre este tema. Sí, estimado Gustavo, bueno, hay que clasificar los contribuyentes. Yo creo que en todas en todo tipo de contribuyentes vamos a tener grados de evasión y elusión, ¿no? Ahora, más que nunca, vemos mucha informalidad en donde hemos tal vez perdido esa cultura tributaria. Vemos en las calles ventas de fruta, de comida. Entonces, allá tenemos que llegar con el control, entendiendo también la grave situación que vive el país. Estamos muy conscientes de aquello. Entonces, tenemos un contribuyente que puede ser el más pequeño, el mediano, que también llegamos nosotros con otro tipo de control un poquito más masivo, con requerimientos de información, con cruces de información, y también al más grande yo creo que más bien el Servicio de Rentas Internas monitorea con un departamento de auditoría tributaria a los contribuyentes más grandes de cada una de las zonas, los grandes contribuyentes, los motores, los que nos dan la mayor recaudación, y es por eso que más bien tenemos un control súper minucioso con ellos. Todos los años tenemos auditorías integrales y focalizadas para los contribuyentes más grandes. Entonces, ese control por parte del SRI va mejorando con los intercambios de información, con la información que nos dan las instituciones financieras, también con la declaración patrimonial que se lo hace. Y más bien ha sido, yo creo que muy efectivo, porque hemos obtenido también de nuestra parte, digamos, de acuerdo a las cifras de recaudación por parte de los departamentos de control, importantes cifras que ya las daremos a conocer a fin de año, y también en la parte de cobro, ¿no? Son importantes la gestión que realiza el Servicio de Rentas Internas. No con esto quiero decir que no podemos mejorar. Por supuesto, los controles tienen que mejorar, ser más efectivos y siempre con ese criterio de proporcionalidad, de progresividad, es decir, que el que más tiene que aportar, el que menos tiene, pues aportará menos o no aportará nada. Entonces, creo que más bien en todos estos 23 años del SRI hemos tenido un control que ha ido mejorando en las áreas de control. Tenemos siempre más contribuyentes y siempre tendremos que reinventarnos porque el número de funcionarios más bien se ha reducido por el tema económico, y ver la manera de poder llegar a todos con control. Gracias, economista, por habernos atendido.
Muchas gracias, estimado Gustavo. Declaraciones del economista Luis Vázquez, director del Servicio de Rentas Internas en la zona 6, zona sur del Ecuador. Nos vamos con una breve pausa.